El ideal de San Agustín del matrimonio inquebrantable dominó la Edad Media. Hacia el final del periodo medieval, los votos matrimoniales contenían la frase «hasta que la muerte nos separe», enfatizando la seriedad del compromiso que se estaba haciendo. En Europa, la Iglesia influía en cada parte de la vida de las personas, y la desaprobación del divorcio fue una invención cristiana. El divorcio era aceptado en la antigua ley judía y romana, así como en la temprana ley germánica. Tardó un tiempo para que la Iglesia medieval respaldara la idea del matrimonio como una unión permanente. En la temprana Edad Media, el divorcio y el nuevo matrimonio eran permitidos por varias razones, como el adulterio. De hecho, el divorcio por consentimiento mutuo era bastante común en la mayoría del norte de Europa durante los siglos VII y VIII. Un hombre podía volver a casarse después de 5 años si su esposa lo abandonaba, pero solo con el consentimiento del obispo. Si una mujer era infiel, el hombre podía volver a casarse, pero si el esposo hacía lo mismo, la esposa no podía. A una mujer se le permitía volver a casarse si su esposo se había convertido en esclavo por alguna ofensa que él había cometido, pero solo si era su primer matrimonio. ¿Entendido? Tanto hombres como mujeres cuya pareja había sido capturada o secuestrada por un enemigo también podían volver a casarse. En el periodo medio y posterior, el divorcio tenía 2 formas. Las parejas podían optar por la separación, evitando compartir cama y mesa, o la anulación, argumentando que el matrimonio nunca fue válido desde el inicio. Con una separación, la pareja seguía casada y no podía volver a casarse hasta la muerte del otro cónyuge. Era la costumbre, especialmente en las familias nobles, que los matrimonios se arreglaran. Normalmente, los hombres o hermanos de una novia la intercambiaban por tierras o riquezas. Una vez que se llegaba a un acuerdo entre las 2 partes en la etapa de compromiso, las parejas podían realmente conocerse. Esto era seguido por algún tipo de ceremonia de boda. La novia era entregada junto con su dote y se celebraba un gran banquete. Si las familias tenían un gran estatus y riqueza, la bebida, la comida y la celebración podrían durar días. No fue hasta el siglo XII que el clero se involucró en las negociaciones o en la ceremonia misma, a menos que el matrimonio fuera real. En la Alta Edad Media europea, el padre del novio le daba al nuevo matrimonio un regalo conocido como regalo de luto. Esta era una contribución a sus finanzas. Más tarde, se hizo común que los hombres organizaran encuentros con chicas que serían intercambiadas por un precio de novia. Después, la familia del novio compraba a las chicas por dinero, propiedades o incluso algo tan trivial como un caballo, según la riqueza o pobreza de la familia. Para el siglo XI, el precio de la novia fue reemplazado con la dote, donde ahora era la familia de la novia la que asumía la responsabilidad de presentar a su hija con un regalo en su compromiso. En los Países Bajos, Inglaterra y el norte de Francia, esto se integró a la ceremonia nupcial y se presentaba en la puerta de la iglesia. Cuanto más pobres eran los novios, más cortas eran las negociaciones, pero una vez que las discusiones terminaban y se anunciaba el compromiso, las celebraciones podían tener lugar. El 6 de enero de 1114, en Worms, Alemania, la emperatriz Matilda de Inglaterra, de 12 años, se casó con el emperador del Sacro Imperio Romano, Enrique V. Su compromiso se proclamó en Utrecht, Países Bajos, 4 años atrás. La lista de invitados a la boda era extensa e incluía 5 duques, 30 obispos y 5 arzobispos. Los bufones y juglares entretuvieron y se presentaron muchos regalos a la pareja. En el norte de Francia, durante el siglo XII, Arnoldo II de Ardres se casó con Gertrudis, y su fiesta de bodas consistió en 3 días de festín con comida, bebida, juegos y música. La boda de la princesa Euraca de León y Castilla con el rey García Radmir IV de Navarra ocurrió a mediados de los años 30 del siglo XI. La boda fue tan lujosa que la novia tuvo una escolta militar. Los hombres disfrutaron de juegos de torneo a caballo y hubo peleas de cerdos y toros. La pareja recibió regalos costosos, incluyendo muchos platos de oro y plata, así como mulas, machos y hembras cargadas con riquezas reales. Claro, no todas eran princesas reales. La vida del campesino en la Europa medieval era definitivamente más dura que la de la nobleza. Pero en el mundo del amor y el cortejo, tenían más suerte porque podían casarse por amor, aunque requerían el permiso de su señor. Las campesinas solían casarse a una edad más avanzada que las mujeres de clase alta. Desde pequeños, se les requería en casa para trabajar por la familia el mayor tiempo posible. En Inglaterra, durante el siglo XIII, se debía pagar una multa conocida como merchet al señor del feudo en el matrimonio de un siervo. Los franceses tenían un impuesto similar. Muchas mujeres pagaban esto por sí mismas, en vez de depender económicamente de sus familiares o futuros cónyuges.
Ahorrar para tal pago tomaría bastante tiempo, lo que también podría explicar por qué las campesinas se casaban más tarde que las niñas nobles. Las parejas de clase baja probablemente se conocían en festivales, mercados o dentro del mismo pueblo. Si los atrapaban teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, se multaba solo a la mujer con una sanción conocida como legavite, no al hombre. A pesar de todas estas celebraciones de amor y romance, ocasionalmente las cosas se volvían amargas y a veces la separación y el divorcio eran inevitables. Las parejas casadas estaban obligadas a consentir las demandas sexuales de su pareja, independientemente de si estaban de humor o no. La ley de la Iglesia establecía que el sexo dentro del matrimonio era obligatorio. Si uno de los cónyuges no deseaba o no podía mantener relaciones sexuales, el matrimonio podría considerarse inválido. En la ley, tanto hombres como mujeres podían acusar a su cónyuge de ser impotente para disolver un matrimonio no consumado. Normalmente, la mujer expresaría su anhelo de maternidad y la imposibilidad de su marido para cumplir ese deseo. Debido a la dificultad del divorcio, una mujer podía terminar su matrimonio alegando que su esposo no cumplía con sus deberes conyugales. Pero el tribunal, consciente del engaño, no aceptaría una declaración de impotencia sin pruebas. La única forma en que un hombre podía demostrar que podía cumplir con sus obligaciones carnales era lograr una erección mientras era observado por varios expertos legales. Se realizaba un examen físico de los genitales del hombre por mujeres honestas, quienes revisaban el miembro del hombre por su color, forma y número. Las mujeres también sufrían la vergüenza. Ellas deberían someterse a un examen ginecológico para probar que aún eran vírgenes y que el matrimonio no se había consumado. Se les pediría que orinaran a demanda, porque se pensaba erróneamente que las mujeres no podían realizar esta función corporal si su himen aún estaba allí. Si el hombre era incapaz de eyacular o la mujer no lograba orinar cuando se le solicitaba, sus votos podrían ser anulados. Se interrogaba a las parejas sobre cada parte de su vida amorosa, incluso sobre sus posiciones sexuales, e incluso si un hombre admitía que era impotente, tendría que corroborarlo con testigos. En la Europa medieval, las leyes eran establecidas por la Iglesia, y el sexo por placer era considerado pecado. El sexo se trataba todo sobre la procreación, y el sexo excesivo, utilizando técnicas o posiciones inapropiadas que no fueran la misionera, se veía como inmoral. En un juicio, si se demostraba que un hombre forzaba a su esposa a posiciones lujuriosas que no resultarían en embarazo, eso podría ser motivo de divorcio. Hubo momentos en que un juez quería más pruebas y exigía un juicio por un congreso. Esto implicaba que una pareja debía intentar tener relaciones sexuales en presencia de varios testigos. Ahora sería un buen momento para pedirte que no critiques en los comentarios las perversiones de los campesinos medievales. Pero siéntete libre de dejar un comentario y darle me gusta a este video. En los registros de la ciudad de York, Inglaterra, se han hallado 2 juicios donde mujeres intentaron disolver sus matrimonios, alegando la incapacidad de sus esposos para engendrar hijos. En 1368, Nicholas Cantelupe se escondió después de que su esposa Catherine fue a la corte para anular su matrimonio. Él no quería ser examinado físicamente, ya que Catherine juró que cuando Nicholas estaba dormido, ella había intentado tocar sus genitales, pero encontró esa área, cito, tan plana como la mano de un hombre. 2 años después, se pidió a 3 mujeres honestas que examinaran a John Sanderson, y descubrieron que él también sufría de alguna forma de deformidad en los testículos. Anularon los 2 matrimonios. Conocido como el juicio de Dios, el juicio por combate permitía que lo divino resolviera el argumento cuando las clases gobernantes no podían o no querían tomar una decisión. 2 guerreros de igual fuerza y habilidad luchaban entre sí hasta que uno de ellos se rendía o moría. El vencedor era elegido por la voluntad divina. Así, cualquier intento de influir en el resultado del concurso, ya sea usando un oponente mucho más fuerte o por otros medios, supuestamente causaría la ira divina. Contratar a un campeón estaba prohibido, pero a menudo sucedía. A menudo, el juicio por combate se usaba para decidir la justicia. Al final de la Edad Media, había 2 tipos de combate judicial. El duelo de ley, luchado por civiles tanto en casos civiles como criminales, y el duelo de caballería. Aunque el duelo de caballería comenzó durante el reinado de Eduardo III, no se popularizó hasta finales del siglo XIV, cuando generalmente era luchado por nobles por una acusación de traición. En 1306, el rey Felipe VI de Francia se dispuso a ceremonias para el desafío de batalla. El texto enumera 4 condiciones necesarias previas a un juicio por combate. 1. El crimen debe haber ocurrido. 2. Debe ser un delito capital como asesinato, violación o traición. 3.
El acusado debe ser suficientemente sospechoso del crimen. Y 4. Todas las demás vías legales ya se han agotado y el único método de condena que queda era prueba por el propio cuerpo. Se creía en la tradición medieval que el cuerpo daba testimonio contra el acusado. Eso justificaba el uso de la tortura. Un duelo judicial era otra forma de descubrir la verdad oculta. Era una manera de poner a prueba un juramento, pues cada combatiente juraba ser el único que decía la verdad. Claramente uno de ellos mentía, pero ¿quién? En la Edad Media, el duelo era una forma pública y definitiva de responder esta pregunta. Un juicio muy famoso por combate ocurrió en 1386 en Francia durante la Guerra de los 100 Años. El caballero francés Jean de Carouge se había demostrado a sí mismo como un valiente guerrero en Escocia, aunque había perdido una cantidad considerable de dinero mientras luchaba allí. En contraste, su antiguo amigo Jacques Legris, quien no había luchado en Escocia, se había enriquecido en casa. En enero, Jean partió hacia París para cobrar sus salarios de la campaña escocesa. En el camino, se topó con su rival Legris y discutieron enojados. La esposa de Jean, Marguerite, estaba sola en casa con su esposo ausente y su suegra había ido a Saint-Pierre-sur-Dive por negocios llevándose a los sirvientes con ella. Esto implicaba que Marguerite misma debía atender la puerta cuando un visitante tocaba. Fue Adam Louvel quien habló sobre una deuda que estaba pendiente y tenía que hablar con ella. Marguerite no estaba fuera y tenía que hablar con ella. Marguerite no se sentía cómoda y dijo que no era conveniente, pero Louvel insistió en que Legris, cita, «te ama apasionadamente, hará cualquier cosa por ti y desea verte enormemente». Con eso, los dos hombres se abrieron paso adentro. Después de encontrar que Marguerite se resistía a sus avances y a una oferta de dinero, Legris la violó mientras Louvel la sujetaba. Después, Legris amenazó con matar a Marguerite y a su familia si contaba lo que había sucedido. A su regreso, Jean encontró a su esposa callada y retraída. Ella le contó sobre el asalto. Jean, enfurecido, inició acciones legales contra Legris, pero sin testigos. El conde Pierre, quien también resultó ser un patrocinador de Legris, desestimó el caso, afirmando que Marguerite había imaginado o soñado el ataque. Entonces, Jean decidió valientemente pedirle al rey un duelo judicial. Jean lanzó su guante en el Palais de Justice en París, frente al rey, Legris, y una enorme multitud de personas. Pero el Tribunal de Justicia decidió tratar el caso como uno criminal. Fue todo de lo que habló París durante todo el verano. Para este punto, Margaret estaba claramente embarazada, aunque nunca hubo duda sobre la paternidad del niño, ya que los médicos medievales decretaron erróneamente que era imposible concebir en una violación. Adam Louvel y la criada de Margaret fueron interrogados y torturados por ser plebeyos. Legris hizo una afirmación de que Jean había golpeado a su esposa para hacer una acusación falsa. Legris dijo que estaba a 25 millas de distancia con su amigo Jean Beltou cuando supuestamente ocurrió el asalto, pero se veía mal para Legris cuando el hombre que proporcionó su coartada también fue arrestado por violación esa misma semana en París. Incapaz de llegar a una decisión, el Parlamento juzgó que Jacques Legris y Jean de Carouge IV lucharían hasta la muerte. Si Jean moría durante el duelo, su esposa Margaret sería quemada en la hoguera por su engaño. Después de meses de preparación, miles de espectadores llegaron a la arena de la abadía Saint-Martin-des-Champs el 29 de diciembre de 1386. Al mediodía llegó el rey y comenzó el duelo. Jean y Legris estaban a caballo, ambos llevaban armadura de placa, y la multitud se volvió loca. Cada uno portaba lanza, hacha, espada y daga. El rey nombró caballero a Legris para que los hombres fueran de igual estatus, y después de que ambos hombres juraron un juramento a Dios, la Virgen María y San Jorge, Jean besó a su esposa y prometió que volvería. Después de un choque de lanzas en el que ninguno de los hombres resultó herido, desmontaron. Jean resbaló en el suelo mojado y Legris le apuñaló en la pierna, pero Jean pudo recuperarse y se lanzó sobre Legris, inmovilizándolo. Después de destrozar su visera, Jean clavó su daga en el cuello de su oponente, matándolo. Luego caminó hacia su esposa y la abrazó al sonido de las multitudes vitoreando. Jean fue recompensada con grandes riquezas y un lugar en la casa real, mientras que el cuerpo de Legris fue llevado sin ceremonias de vuelta a París, donde se exhibió en la horca de Montfaucon. Debido a que hubo tanto alboroto e histeria pública por el incidente, el Parlamento consideró que sería el último duelo judicial permitido por un tribunal en Francia.
En la Edad Media, una mujer acusada de un delito podía exigir que el veredicto se determinara independientemente mediante el juicio por combate. Ella podía elegir a un campeón que luchara por ella. Si una mujer luchaba por sí misma, era porque el oponente era su propio esposo. Quizás porque la persona que normalmente elegiría como su campeón era la persona contra la que actualmente estaba, una mujer podía tomar las armas contra su esposo si así lo deseaba. En 1467, el alemán Hans Taughofer escribió un manual de esgrima. Describe técnicas generales y avanzadas para luchar con espadas usando dagas, escudos, lanzas y otras armas. Da consejos sobre cómo sostener un arma, cómo pararse, atacar y contraatacar. También dedica un capítulo entero al combate entre un hombre y una mujer, utilizando dibujos detallados con subtítulos para explicar el procedimiento. De acuerdo con la ley alemana, para que fuera una pelea justa, contrario a los duelos normales, el hombre no podía escoger su arma. Fue metido en un agujero de 1 metro de ancho hasta la cintura. Estaba armado con 3 garrotes. A la esposa, quien supuestamente no estaba familiarizada con armas de guerra, se le dieron 3 piedras envueltas en tela. Cada piedra pesaba entre 1 y 5 libras. Para equilibrar aún más las cosas, al esposo también se le ató una mano detrás de la espalda. Aunque el hombre no podía salir de los confines del pozo, si el hombre tocaba el borde del agujero con su mano o brazo, entonces tenía que renunciar a uno de sus palos. Tras perderlos, seguiría desarmado. Si la mujer intentaba golpearlo con su honda mientras él entregaba un palo a los jueces, entonces ella tendría que renunciar a una de sus piedras. El libro presenta 2 versiones del concurso. En una, la esposa gana sujetando al hombre en una llave de cabeza. En la otra, el hombre vence arrastrando a su esposa al agujero con él. Incluso hay instrucciones sobre el tipo de ropa que se debe usar, mostrando una especie de traje ajustado con capucha y piernas de estribo, sobre errores comunes que evitar y técnicas para salir de errores comunes que evitar y técnicas para salir de una retención. Aunque el duelo rara vez era una lucha mortal, la derrota para cualquiera de las partes siempre resultaba en una muerte de todos modos. El hombre sería ejecutado con honor en la plaza del pueblo y la mujer sería enterrada viva. Verdaderamente medieval. Y, en esa nota alegre, solo quiero decir un gran agradecimiento por ver este video. Suscríbete si disfrutas nuestro contenido, subimos videos semanalmente. ¡Hasta pronto! Saludos.